dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Sobre ellos su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conozco, que eres hombre duro, que ciegas donde no siembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo e negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debíais haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dáselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le dará dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echándole en las tinieblas de afuera, he allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, mañana. Te bendecimos, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Hemos leído tu palabra, Señor, y reconocemos nuestro compromiso, nuestra responsabilidad. Ahora, Dios mío, que tu palabra quede sembrada en nuestra mente, en nuestros corazones, y que de acuerdo a ella podamos, Señor, meditar y podamos ser, Dios mío, oidores pero no olvidadizos, sino que tu palabra, Dios mío, venga a morar y haga, Dios mío, cultivar nuestro espíritu y nuestra alma pueda, Dios mío, funcionar de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Tome su asiento, amado. Amén. Alabado sea el Señor. Esta mañana quiero predicar bajo el tema, alabado sea el Señor, de tu decisión depende tu bendición. De tu decisión depende tu bendición. A manera de introducción, esta mañana quiero referirme a través de este mensaje a lo que realmente Jesús estaba dando a entender cuando, abriendo su boca, hablaba dichas palabras, dichas parábolas, para advertir la ruina que lleva al hombre si no se abstiene de la pereza. Diga pereza. Hay un dicho que dice que la pereza
es la mitad de la desgracia. Hay un dicho que así dice: la pereza es la mitad de la desgracia. Desgracia quiere decir calamidad, miseria, quiere decir todo lo que encierra la intranquilidad de un hombre, de una mujer o de una familia. Hay dichos que dicen que son, alabado sea el Señor, perecederos, porque no tienen nada que ver con la Biblia, pero hay dichos que realmente tienen mucho que ver con el concepto al que se refiere Jesús. Era precisamente a que pasara o que aceptáramos lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso esta mañana yo quiero enfocarme y llevarlo, hermanos, por un recorrido a través de la palabra acerca de lo que estamos haciendo. El viernes pasado predicábamos acerca de la pregunta que todo hombre y toda mujer se hace: ¿de dónde venimos? ¿A dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Dios hizo al hombre o el hombre hizo a Dios? Somos parte de un beneficio fisiológico o natural, o venimos realmente, como dice el filósofo Darwin, que venimos del mono. Alabado sea el Señor. Vimos ese mensaje y basado a eso nos enfocamos nosotros en hablar acerca al final de lo que realmente es, hermanos, el ser humano, de lo que realmente somos y la razón por qué estamos aquí, aún la razón por qué está usted sentado en esa silla. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo más insensato del mundo tomó Dios para avergonzar a los sabios. Eso Dios nos lo reveló a nosotros. Ahora, teniendo todas esas herramientas en nuestra vida y sabiendo quiénes somos y a dónde vamos y sabiendo en qué creemos, realmente debemos de bendecir a Dios, porque ya se nos quitó esa manía de decir que si es verdaderamente que Dios existe. Porque quiera sí o no, en algún momento nos hicimos esa pregunta y aún de eso tuvimos que pedirle perdón a Dios. Pero ahora que ya estamos en el camino y estamos trabajando en su obra y que somos colaboradores de su obra y que somos parte del ministerio, que somos parte del cuerpo de Cristo, ahora por ende nosotros debemos de llevar nuestra imaginación a lo que Jesús dijo aproximadamente hace más de 2000 años. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Pregunta: ¿qué nos ha dejado Jesús? Nos ha dejado dones. Amén. ¿Y qué es un don? Es un regalo de parte de Dios a su pueblo. Y don significa disposición innata, habilidad para alguna actividad. Eso es don, en resumido, con el concepto de don. Bueno, entramos en materia con respecto al tema. Quiero hablar de 4 puntos importantes que Jesús dejó en esta lectura. Y para eso vamos a irnos al versículo 15. Alabado sea el nombre de Dios. Lea el versículo 15. Alguien que lo busque, no cierre su Biblia, manténgala abierta y estemos ahí atentos, porque si no leemos en la casa, vamos a leer acá y esto nos va a ayudar. El versículo 15 del capítulo 25. ¿Alguien lo tiene? Nadie. Bueno, vamos a leerlo. Dice así: a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme ¿a qué dice? A su capacidad. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús dejó la primera aclaración, y es que Él repartió dones de acuerdo a la capacidad de cada ser humano. Alabado sea el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por ende nosotros no podemos poner excusas para decir no puedo hacerlo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. No podemos decir no puedo,
¿Por qué? Porque ya Dios nos dio la capacidad de hacerlo. Alabado sea el Señor. Ya Dios nos formó, ya Dios nos instruyó, ya Dios nos dio el conocimiento, ya Dios nos instituyó miembros del cuerpo de Cristo, ya Dios nos dio la sabiduría o su sabiduría. Alabado sea el Señor. Por esa razón es que nosotros ya no podemos decir no puedo. Aleluya. Hermano, vamos a visitar tal hermano. Mira, hermano, fíjese que no puedo. Hermano, vamos a orar por el hermano. Mira, hermano, fíjese que no puedo. Hermano, fíjese que el pastor no ha llegado y tiene una diligencia. ¿Será que puede? Fíjese, hermano, que no puedo. Amén. Bendito sea Dios que aquí no existe eso. Amén, gloria a Dios. Aquí todos estamos dispuestos. Amén, gloria a Dios. Diga, yo estoy dispuesto a decir sí, no a decir no. Porque nuestra disposición depende de nuestra actitud. Alabado sea el Señor. Aleluya. Cuando Jesús llegó y repartió los dones, Jesús no les dijo, ustedes van a hacer con esto lo que tienen que hacer. Jesús solamente se los dio. Pero dice que en cuanto Jesús, porque esto se refiere a Jesús y al reino, aunque Jesús estaba hablando una parábola que no existe en lo físico, pero basado a la historia de él, a lo que él había venido a hacer, se refiere o significa a Jesús y el reino. Alabado sea el Señor. El reino es lo que Dios nos ha dado para nosotros implementar y hacer crecer su obra. Alabado sea el Señor. El dueño de los talentos es Jesús, aunque él se estaba refiriendo simbólicamente a alguien, no a algo, sino a alguien. Entonces eso se estaba diciendo Jesús. En otras palabras, yo soy eso. Pero dice la historia que cuando Jesús le habló, les terminó de decir la parábola, simplemente aquel hombre se fue. Alabado sea el Señor. Y una vez que se fue, bendito sea el Señor, dice que regresó. ¿A qué regresó? Regresó para arreglar cuentas con los siervos. Alabado sea el Señor. Regresó para dar cuentas, para arreglar cuentas con los siervos. Eso equivale a que Cristo nos ha dado talentos a nosotros. Cristo nos ha dado el privilegio de tener talentos. Ya expliqué que es un talento. Alabado sea el Señor. Y por esa razón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De acuerdo a la capacidad que Dios nos ha dado, es preguntarnos ¿para qué estoy aquí? Alabado sea Dios. ¿Para qué estoy en esta iglesia? ¿Por qué estoy en esta iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me tiene aquí? Alabado sea el Señor. Cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, entonces Dios nos va a responder y nos va a decir por qué razón estamos aquí. Alabado sea su nombre. Ahora hay una cosa, cuando Dios responde, nosotros debemos de contestarle a Dios con otra pregunta. Señor, ¿y si fracaso? Jesús le va a dar otra respuesta y le va a decir, no vas a fracasar porque yo ya te capacité. El versículo que leímos, el versículo 15 dice que ya Dios lo capacitó a usted. Ya Dios nos capacitó a todos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que no hemos descubierto el talento ni lo hemos negociado con los conceptos de la vida. Alabado sea el Señor. No nos hemos puesto a pensar por qué Dios nos tiene aquí. ¿Cuántos misioneros hay entre ustedes? ¿Cuántos pastores hay entre ustedes? ¿Cuántos evangelistas hay entre ustedes? ¿Cuántos músicos natos hay entre ustedes? ¿Cuántos profetas hay entre ustedes? ¿Cuántos servidores
hacia dónde vamos. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Mi alma te alaba, Señor. ¿A cuánto Dios nos ha hablado? ¿A cuánto Dios nos reprende? Pero al último, ¿qué pasa? Salimos haciendo lo que a nosotros mejor nos parece. Amén. Salimos nosotros haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y entonces vienen aquellas situaciones del ay, si me hubieras oído. Aleluya. ¿Y por qué no me lo dijiste a tiempo? Si no hubiera tomado esta decisión. ¿Y por qué este hermano no me dijo a tiempo? Hay ciertas preguntas que tienen respuesta que no necesariamente Dios tiene que contestarlas. Nos las contestamos nosotros. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su palabra, dice que en cuanto el hombre dueño de los talentos se fue, dice que el primero que tenía 5 fue y se puso a ¿qué dice la Biblia? Dígalo duro porque no le oigo. Se puso a trabajar los 5 talentos. Se puso a negociar los 5 talentos. Entonces quiere decir que él no esperó, entendió por qué Dios le había dado lo que le había dado. Él entendió por qué Dios lo tenía ahí y por qué lo escogió entre todos los demás. ¿Por qué Dios lo escogió a usted? ¿Por qué Dios le escogió a usted? ¿Por qué está usted dentro de la congregación? ¿Por qué usted es parte del cuerpo? ¿Por qué es miembro del cuerpo de Cristo? ¿Por qué usted canta al Señor y no al mundo? ¿Por qué usted alaba al Señor y no al Dios de este siglo? ¿Por qué usted tiene la gracia de Dios y no la gracia rústica y agresiva del mundo? ¿Por qué usted tiene en su boca la palabra Dios y el alma respira y el espíritu tiene vida? Porque se alimenta de todos esos frutos que usted tiene. ¿Por qué los tiene? Porque Dios ya le dio para ejecutar lo que Él quiere que usted haga. Alabado sea su nombre, bendito sea el Señor. Leemos el verso 15 de nuevo. Dice: a unos dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Amén. Conforme a su capacidad. ¿Tiene la capacidad usted de hacer algo que no ha podido hacer hasta ahora? Amén, gloria a Dios. Sí, la tiene. Aleluya. A alguien le enseñaron a manejar camiones y era un pobre muchacho que limpiaba edificios. Pero cuando le salió la oportunidad, se metió y a los 15 días andaba un camión de 65 pies con todo y el tractor. Y después de eso dijo: si me dieran la maquinaria de un tren, la aprendiera a manejar. ¿Sabe por qué? Porque descubrió que no solamente había nacido ni había llegado a este país para limpiar cuartos ni para atender camas, aunque es un trabajo digno y respetuoso, pero usted tiene la capacidad de hacer cosas mucho más grandes para usted y para el beneficio de su familia. Alabado sea el nombre de Dios. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Pero y qué? Pero ¿y si no? Al otro día hablaba con una persona, yo le decía: mira, fíjate que esto y esto. Sí, claro que sí. Y me dijo, y cuando yo le planteé todo el asunto, me dijo: pero ¿y si? Y le digo: ese es el problema. Tú acabas de decir, o usted acaba de decir, lo que todo mundo hacemos. Pero ¿y si? ¿Y si no me resulta? ¿Y si fracaso? ¿Y si no lo puedo hacer? Le pregunto yo: ¿usted vive por la fe o vive por los beneficios de este mundo? Y si vive por la fe, ¿por qué el pero? Parece que tiene lógica, ¿verdad? De acuerdo a la palabra. Si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo y usted
es zarandeado por el enemigo. Y el diablo lo quiere oprimir a que usted sea lo que la vida le ha determinado hacer. Pero Cristo ya le dijo: si me conociste, tú eres verdaderamente libre. No solamente libre para adorar al Señor, sino para ensanchar la tierra que pisamos, sino para ensanchar el ministerio, para ensanchar la familia, para ensanchar la obra de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Esa es la palabra realmente a la que Dios quiere que nosotros nos metamos. Nos metamos. Amén. No para tener don de banca. ¿Sabe que existe el don de banca? Así en buena palabra, ¿verdad? Existe el don de banca. Y es hoy en tiempo, hoy en día, en la iglesia moderna del pleno siglo XXI, es la que más está haciendo don de banca. ¿Sabe por qué? Porque no sale a predicar, no sale a evangelizar, no sale a visitar las cárceles. Y esto incluyendo al pastor. No es cuestión que haga, hermano. Claro que el pastor es el primero. Claro que el pastor es el primero. Y por eso, ¿por qué? Porque la palabra no tiene revés. La palabra va a arrasar con todo. Así es que mire, ¿sabe una cosa? Si ese saquito a mí me está quedando, yo me lo pongo. Me lo voy a poner y me lo voy a abotonar bien para que no se me salga. Amén. ¿Sabe por qué? Porque a eso Dios nos ha llamado, a que meditemos y reconozcamos, por la simple razón de que tarde o temprano Dios regresará, y no regresará para darnos la bienvenida, sino para reclamarnos qué hicimos de su obra. Mateo 28:19 dijo, todos sabemos ese versículo: por tanto, id y predicad el evangelio, haciendo naciones a todo el mundo, enseñándoles todas estas cosas. Y dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea su nombre. Tenemos la facultad, tenemos la facilidad, tenemos el tiempo. ¿Somos nosotros capacitados para eso? Por supuesto que sí. ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, no hay nada que pueda detener a un hijo de Dios. Alabado sea su nombre. El verso 15: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Esto quiere decir que no tenemos excusa para desarrollar, no tenemos excusa para decir no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, sino que podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que lo puedo hacer, claro que para eso Dios me ha llamado, claro que para eso estoy acá. Amén. Amén, hermanos. Usted es inteligente, ¿verdad? Sabe que si no dice amén no se compromete, porque amén quiere decir sí. Y lo contrario de sí, ¿qué es? Es no. Así es que si usted no dice amén, pues ya desde ahorita estoy entendiendo que usted no se quiere comprometer con el Señor. Pero yo no pierdo nada, el que pierde es usted. Porque al final, ¿sabe qué? Dios me va a pedir cuentas a mí. Pero amadito hermano lindo, precioso, de ojos de color, morenito y trigueñito, Dios también le va a pedir cuentas a usted. Dios nos va a pedir cuentas a todos nosotros, y de acuerdo a lo que hayamos hecho vamos a ser recompensados. Alabado sea su nombre. ¿Tiene talentos que Dios le ha dado a usted? ¿Ya se preguntó cuál es el talento que Dios tiene para usted? ¿Ya se preguntó, ya descubrió usted qué es lo que puede hacer, para qué usted ha venido, para qué Dios lo ha llamado?
Gloria a Dios. Pregúntese. Pregúntale en oración y dígale: Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Cuáles son los talentos que me has dado a mí? ¿Cuáles son? Dios nos capacitó a todos. Pero ¿por qué no podemos decir no? Porque ya Dios nos dio conforme a la capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Solo debemos ser prudentes, saber cómo vamos a desarrollar eso que Dios nos ha dado, y debemos ser prudentes en desempeñar fielmente nuestras responsabilidades y el uso prudente de los dones, habilidades confiados a nosotros en nuestras manos. Entonces esa nos dará oportunidades en tanto el aprovecharlo, no solo hacer las pérdidas, sino también que seamos privados de lo que ya tenemos. Amén, gloria a Dios. En otras palabras, la oportunidad que Dios le ha dado al hombre es de que ensanche su vida, ensanche su familia, y una vez que ha llegado a la obra, ensanche la obra de Dios. Pero de no hacerlo, es palabra de Dios. Dice, de acuerdo a los talentos, que al que tenía 5 vino, y cuando regresó, el que tenía 5 le dijo: Señor, aquí tienes los 5 que me diste y los otros 5 que me gané. Y el que tenía 2 le dijo: Señor, aquí tengo 2 que me diste, y entonces me fui y negocié con estos 2 y gané 2 más. Aquí tienes los 2 que me diste y los otros 2. Y el otro se convirtió en gato. Siendo un hombre se hizo gato. ¿Sabe por qué? Porque fue, dice la Biblia, y escarpó en la tierra y enterró aquel talento que Dios le había dado. Amén, gloria a Dios. Eso equivale a esconder nuestra voluntad para no trabajar en la obra. Así de fácil, como dice aquel hermano. Eso equivale a esconder lo que Dios nos ha dado y decir: no puedo, no puedo. Amén, no puede. Amén. Claro que sí. Pero ¿qué pasa cuando llega el momento en que Dios nos enfrenta? ¿Qué tenemos para decirle? Hermanos, somos una iglesia. Con 5 años Dios ha traído y tiene aún aquí hombres y mujeres que han hecho esta obra. No es solo del pastor. Esta obra ha sido y está hasta donde Dios la tiene por usted que ha trabajado, por usted que cuando ha habido algo para hacer, usted ha dicho amén. Por usted que está aquí y que en algún momento se dio cuenta que había que hacer algo y usted lo dio. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso glorifique a Dios, porque eso tarde o temprano tendrá respuesta de Dios. Alabado sea su nombre. Si aquí no tiene respuesta, en aquel día el Señor le dirá: siervo inútil, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo mejor prefiero que Dios me bendiga allá, hermanos, y no aquí. Que aquí me pueda dar lo que yo necesito, pero que cuando yo llegue allá, Él me pueda decir: siervo inútil, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Sabe por qué? Porque eso ya nada ni nadie me lo va a poder quitar. Amén. Lo que usted tiene, lo que usted se va a llevar,
nadie se lo va a poder arrebatar. Usted va a ser dueño y señor para servir al Dios de los cielos, al que hizo el mar y la tierra, al que lo formó a usted y al que lo sacó de tinieblas a luz admirable, al que lo sacó de la maldición a la bendición, al que lo sacó del pecado para servir en santidad. A Él alabado sea el nombre de Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Punto número 2. Santo. Para eso le pide que leamos el verso 16. Ve ahí el verso 16. Alabado sea el nombre de Dios. El verso 16 dice: y el que había recibido 5 talentos fue, ¿y qué dice? Aleluya. Negoció con ellos. ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio? La pregunta es, ¿ya negociamos o estamos negociando esos talentos que Dios nos dio? ¿Ya los estamos negociando? Si los estamos negociando, glorifique a Dios. Pero si no los estamos negociando o no los estamos poniendo a trabajar, aunque ya escuchamos 3, 4, 5, 6, media docena, una docena de mensajes con este tema, pero hasta aquí no lo hemos hecho. Hermanos, es el tiempo. Amén, gloria a Dios. Diga, es el tiempo de ensanchar la obra de Dios. Es el tiempo. Pastor, pero somos pocos. Dios nomás necesitó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Dios nomás ocupó a Sadrach, Mesach y Abednego para que toda una nación se convirtiera a Dios. Dios nomás ocupó a un solo hombre llamado David para conquistar a todo el pueblo de Israel y que todos adoraran a ese Dios poderoso. Dios solo lo necesita a usted para que sirva. Alabado sea el Señor. Y cuando usted se ponga en las manos de Dios y ensanche la obra de Dios y todos juntos trabajemos para la obra de Dios, Dios nos va a bendecir. Dios va a hacer las cosas que nosotros vamos a hacer en nuestro tiempo físico, pero de ahí en adelante Él se encargará. Alabado sea el Señor. Debemos de ser progresivos. Alabado sea el Señor. Debemos de ser optimistas. 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 Queremos ser bendecidos. Amén, gloria a Dios, Señor. ¿Estamos bendecidos? Amén, gloria a Dios. ¿Queremos ser bendecidos? Entonces yo le doy este consejo. No aparte la visión que Dios le ha puesto. Aleluya. No la aparte. Porque si usted la aparta, usted está haciendo la actitud de al que se le entregó un talento. Pastor, pero ¿y si no lo puedo hacer? ¿Quién dice que no lo va a poder hacer? ¿Quién dice que no lo va a poder hacer? ¿Quién dice que usted no puede orar por un enfermo y se puede sanar? Amén, gloria a Dios. Pero lo ha hecho. ¿Quién dice que usted no puede evangelizar y que almas pueden venir a los pies de Cristo? Amén, gloria a Dios, Señor. Aleluya. ¿Quién dice que aún estando su familia en quiebra, no la va a poder levantar si se pone Amén, a gloria a trabajar? Dios. Pablo dijo, todo es todo. Todo significa 100%, no ni siquiera el 99.9. Significa todo. Pablo dijo, todo. Diga todo. Lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. Y cuando lo hacemos en Cristo y no en nosotros, ¿qué pasa? Él nos fortalece. Usted ha venido cansado después de 10 horas de trabajo y ha entrado por esa puerta. Y cuando usted ha entrado por esa puerta, usted mismo ha dicho, venía tan cansado que ahora me siento como Sansón. Puedo derribar un edificio
y no me cuesta nada porque tengo la actitud para hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted se predispuso, usted se dispuso, usted tomó acción, usted no dijo no y lo hizo, y Dios lo bendijo y lo sigue bendiciendo. Den ese aplauso fuerte al Señor. Alabado sea su nombre. ¿Qué tenemos para negociar? La vida es un negocio que el Señor, humanamente hablando, debemos aprender a negociar. ¿Con quién? Con el enemigo, hermano. Dice la Biblia que el diablo no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. ¿Cómo vamos a negociar? Vamos a negociar de esta manera. Soy hijo de Dios. Y de acuerdo a su palabra, dice la Biblia que yo tengo que cambiar. Tengo que cambiar mi actitud. Tengo que cambiar todo en mi vida. Tengo que ser diligente y no negligente. Tengo que ser trabajador y no perezoso. Tengo que ser positivo y no negativo, porque Dios es todo lo positivo. Todo lo negativo de este mundo es lo que está afectando a nuestra familia, a nuestros hijos. Alabado sea Dios. Mas sin embargo pareciera que estamos llegando a un término donde estamos esperando que Dios actúe. Dios ya actuó, amado hermano en Cristo Jesús. Los que necesitamos echar para adelante somos usted y yo. Somos los que necesitamos levantarnos y decir: heme aquí, Señor. Den ese aplauso fuerte. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Claro que sí. Oiga, usted quizás diga: bueno, pero yo no tengo que negociar. Yo realmente no sé ni qué estoy haciendo. Claro que sí. ¿Cómo que no va a estar en ese puesto? Sino por interés de su parte. Vive como vive el mundo, hace las cosas que hace el mundo, habla como habla el mundo, piensa como piensa el mundo. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde? Pero póngase en las manos de Dios. Actúe como un hijo de Dios. Haga las cosas que un hijo de Dios debe hacer. Practiquemos el por qué debemos de hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y Dios va a demandar de nosotros, y tarde o temprano Dios nos va a enfrentar. Alabado sea el Señor. No permitamos llegar a ese punto. Actuemos, trabajemos, hagamos la obra de Dios. Seamos diligentes. Apartemos el propósito nuestro. Enfoquémonos en Dios. Olvidémonos de los fracasos pasados y sigamos el blanco que es Cristo. Y digamos: vamos a hacerlo. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Levanten la mano los que quieren hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Hay unos que dicen: la voy a levantar como por hacer. Pero hay otros que la levantan y dicen: yo estoy aquí, pastor. Hermanos, Dios lo necesita a usted y a mí. Usted y yo somos los ojos de Dios. Somos la boca de Dios. Gloria a Dios, Señor. Somos los pies de Dios. Usted y yo somos lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a hacerlo. Dejemos de sufrir. No esperemos llegar a ese momento. Reconozcamos nuestro error. Levantémonos y pidámosle perdón a Dios. Dice la Biblia que Él no desprecia un corazón constrito y humillado. De no hacerlo, como iglesia, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué podría pasar? Dios nos quitaría lo que nos ha dado y se lo daría al que tiene
más. Vamos a decir, si nosotros no hacemos la obra, Dios nos la va a quitar y se la va a dar al que tiene más y al que quiere trabajar. Pero después de eso, aún no solamente se nos quitará lo que Él nos ha dado. ¿Sabe que también Dios puede hacer? Quitarnos aún lo que hemos hecho. Ay, pastor, qué duro es. No, dura la palabra. ¿Y será que se cumple? Pruebe a Dios. ¿Será que Dios lo hace? Intente probar a Dios. ¿Ya Dios lo ha hecho? Claro. Entonces, ¿por qué no pone bien eso? Amén. Gloria a Dios, Señor. Para terminar, ¿cuántos se gozan? Amén. ¿Se está gozando? Amén. Cuando en la vida buscamos a negociar poniendo nuestras habilidades, voy a pedir a los músicos que por favor vengan acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Mire qué ánimo, hermano, en el amor de Dios. Me llega eso. Mire qué energías, Padre bendito. Eso es hermoso, hermano, ver estos jóvenes con ese entusiasmo. Alabado sea Dios. Me dan fuerzas a mí cada día. Alabado sea Dios. Por lo menos, dice la pastora, allí está. Por lo menos aquí están. Amén. Aquí están. Amén. Aquí estamos, amén. Por lo menos aquí estamos. Es mi sobrina, hermanos. Alabado sea Dios. Por lo menos déjenme decirle, nada se ha perdido. Nada hemos perdido. Han perdido los que ya determinaron no hacer nada. Pero usted y yo estamos esta mañana